Bien, buenos días, bienvenidos. ¿Cómo ha sido su semana? Buenos días. Buenos Buenos días. días. ¿Cómo ha sido su semana? ¿Cómo les ha ido? Buenos días a todos, compañeros. En lo particular, sí, un poco pesada por las reuniones que tuvimos de firma del, de la evaluación del segundo trimestre, también Wow. del Consejo Técnico. Entonces, la verdad, bueno, en lo particular sí, un poco pesada y frustrante al momento de hacer el ensayo. Bueno, esos son gajes del oficio, ¿no? Sí, exacto, pero lo que cabe bien, gracias a Dios. Bueno, me alegro. Vi que no todos publicaron sus tareas de esta semana. Me están faltando varias tareas, eh, o sea, tareas de varios compañeros. No sé por qué, eh, ahora mismo les digo quienes faltan por entregar la actividad formativa de la unidad 2 que fue el ensayo. Ahora vamos a ver. Lucía Colín no entregó. De las personas que están inscritas en el curso, Lucía, faltó Brenda. Gabriel sí tuvo su actividad. Jessica Nicolás también no pudo entregar. Minerva, Eduardo sí. Guadalupe Lozada tampoco. Ni Briseida. Oscar ya está retroalimentado. Alma también. Pues no sé qué puede estar pasando. Hicieron su actividad de repaso. Vamos a checar aquí, Sí. vi que tampoco, no todos. Déjenme ver aquí un momentito, abrir las calificaciones. Efectivamente, falta Jessica, Minerva, Guadalupe y Briseida por la actividad formativa de la unidad 2. Y el repaso de la unidad 1, faltó Jessica Nicolás, Minerva y Guadalupe. Y de la actividad 2 no me sale ninguna calificación aquí. De la actividad de repaso de la unidad 2. ¿Sí la pudieron hacer? Yo sí, doctora. Buenos días. Buenos días. Pero no me aparece aquí calificación. Bueno, Vamos, en mi perfil sí me arrojó calificación y de hecho da 2 intentos para realizar la actividad. sí, déjenme checar de nuevo porque no sé. Actividad de repaso de la unidad 1. Ah, sí, de la unidad 1, correcto. Fui yo que me equivoqué aquí. De la actividad 1. Sí, 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 sí. Ah, es que ya lo había visto, pero ahora sí me confundí. Lo estaba buscando de la unidad 2. Y Ujú. es en la unidad 2 la actividad de repaso. Sí, ahí solo eh, lo hizo Gabriel, Eduardo, Briseida, Oscar y Alma. Sí, los que se están conectando. Pues hay unas compañeras aquí que no sé por qué no han entregado sus actividades
Y pues eso no es un problema porque, bueno, si no publican sus actividades, no pueden acreditar la materia. Fíjense que la plataforma cierra. De los que están conectados hoy, que son los que pues, se han venido conectando en las 2 asesorías anteriores, ¿qué dificultades han presentado con las tareas? ¿Alguna dificultad o con los contenidos? ¿Alguna duda de los contenidos? ¿Todo bien? Nada que quieran que precisemos. Ninguna duda, ninguna pregunta, ya sea sobre las actividades de aprendizaje o sobre los contenidos de las 2 primeras unidades. ¿Todo bien? Bueno, es en torno a lo que estaba mencionando del examen. Estaba escuchando a la compañera Briseida que había dos oportunidades para realizarlo. Yo la verdad nomás lo hice uno pensando que no lo podía volver a hacer. Entonces, no sé si me dé el lapso para volver a intentarlo, porque sí tuve una mal. No veo quién me habla. Oscar. Oscar, Oscar, Oscar. Oscar, la verdad que tendría que volver a abrir el examen y, ok. y recuerde que no se pueden modificar las tareas, pero usted lo hizo. Sí, nada más que ahí en el examen es, bueno, de las 5 preguntas que vienen ahí, sí tuve una incorrecta, Ujú. pensando que ya no lo volvía, bueno, no lo podía volver a hacer. Era solo una vez. Ok. Era solo una vez. Hasta ahí entonces así se queda. Bien, sí quisiera que si tienen ahí condiciones, abran las actividades que tienen para no quedarnos con ninguna duda, las actividades de aprendizaje que tienen en esta tercera unidad, que es un foro y un mapa mental, no, una actividad formativa que consiste en un mapa mental y déjenme abrirlo aquí, y un foro. Todo sobre las pistas y actividad formativa de la unidad 3, que es un mapa mental. Verifiquen que las tengan visibles las dos. Tiene fecha límite de entrega el día 6 de abril. Sí aparecen, doctora. Los dos, las dos. Sí. Sí es. Perfecto. Bien, no hay problema ninguno entonces. Vamos a ver. Doctora, antes de que continúe, comentaba el compañero Oscar, Sí, sí, o sea, venía 2 oportunidades. Yo me di cuenta porque me salí y leí que decía 1 de 2. Y sí, entonces ya me regresé y aparece con el mismo título, o sea, como que se repetía el mismo examen, pero era el mismo nombre y ya te metías al link y arrojaba nuevamente pues la oportunidad para hacer el examen. sí, el punto es que a lo mejor usted no envió, no cerró. No, porque los dos están calificados. Bueno, en mi perfil sí me aparecen las 2 veces calificadas. Ah, bueno, no sé, a lo mejor hay alguna cuestión ahí con la configuración del examen que la favoreció Ah, porque, pero sale igual. Me sí, sí, falló sí. una. A mí nada más, de hecho, nada más que me aparece un resultado. Ujú. Por Es que eso, fue el mismo. sí, aquí viene Jessica entrando.
porque todo depende, de hecho, cómo la persona que elaboró el examen, que los exámenes están precargados en plataforma, igual que las actividades, cómo está, porque lo que dice es que es una oportunidad. Entonces, vamos a ver, vamos a abrirlo aquí de nuevo, a ver qué podemos hacer. Ah, sí, efectivamente, dice que es un único intento. Ujú. Déjenme ver si yo puedo, pero no está abierto todavía. Yo estoy abriendo igual las preguntas Sí, y no bueno, me a da, mí sí, no me da compañera, la opción de editarlo. a mí sí no me aparece para volverlo a intentar. Ya me A ver, salen bueno, eh, las respuestas correctas y la incorrecta que puse, pero no Ujú. me sale para volverlo a intentar. Sí, porque dice que es un único intento y de hecho a mí no me deja editarlo. Estoy aquí checando. Compañera Jenny, ¿cómo le hizo para volverlo a hacer? pues les acabo de mandar una foto al grupo y así tengo en mi Ah, perfil vamos dos a ver, veces vamos a el ver, vamos a ver. examen, dos veces Permítame, el examen de la uno y de la 2. permítame un momentico. Aquí ya lo logré abrir. Mm, Vamos a ver si me permite extenderlo hasta hoy. Eh, vamos a ver si lo puedo. Fecha de entrega, vamos a ponerle, a ver si lo acepta. 30 a las 23:59 hasta hoy 30. A ver si lo permite. Bueno, en principio, déjenme refrescarlo. En principio, sí, señor. Oscar lo tiene disponible por el día de hoy hasta las 23:59. No solo Oscar, sino todo el que no haya podido realizar la actividad de repaso 1, sí tienen la oportunidad de checar a ver si le permite volver a hacerlo. Vea, Oscar, a ver si se le habilitó. Sí, doctora, lo estoy checando. Sí. Déjeme Igual, ver. igual las compañeras, aunque no, Jessica creo que no pudo, no respondió el examen. Vamos a ver. Vamos de nuevo allá. A ver, vamos a ver las calificaciones. Falta Jessica por hacer el examen. Minerva y Guadalupe faltan. Gabriel no está conectado con nosotros hoy, ¿no? Sí está. Vean si pueden volverlo a hacer porque se los habilité, se los abrí para que traten de subir calificación y me confirman porque normalmente no se debe, pero como lo mantenemos en el día, pues quizás sí. ¿Ya les aparece la entrega? A mí no, doctora. ¿Me,
Me voy a módulos, me voy hasta Módulo. abajo en actividad formativa, Ajá, que diga actividad de repaso 1, exacto. le doy clic, pero me aparecen obviamente ya he calificado, pero no sé en dónde pueda ingresar para volverlo a hacer. No le permite comenzar examen. No, Y si se va directamente a evaluaciones, compañero. evaluaciones, ok. Ujú. Miren, a ver, cheque ahí para yo no estarle moviendo aquí y si no, si de plano no le aparece, voy a volver a intentar editarlo a ver si me lo permite. Porque veo que está Jessica, ¿me escucha? Evaluaciones sí. Jessica, buenos días, ¿está con nosotros? Doctora, buenos días. Sí, aquí estoy. Usted no pudo hacer el examen. Este, La actividad de repaso, el oh, cuestionario. Me aparece su actividad como no entregada, no, doctora, no lo pude hacer. ni la actividad tampoco. Bueno, ahí lo tiene disponible. Si Mm, quiere, se lo abría hasta hoy en la noche. Sí, bueno, creo que tenía entendido que hasta hoy, era el último día para poder subir trabajos, ¿no? Sí, pero no lo subió y tampoco la actividad formativa, que esa veo que tampoco la tiene. No, pero en el transcurso del día lo subo. Bueno, Gracias. si se quiere arriesgar, adelante. Muy bien, entonces, pues, Oscar, Sí, ya me habló. ya Muchas pudo, gracias, doctora. Oscar. Gracias, compañera. Sí, gracias, compañera. Ah, bueno, Sí, de perfecto, nada. aproveche, aproveche, aproveche. Muy bien, entonces tenemos hoy nuestro módulo 3, perdón, nuestra unidad 3 dedicada al constructivismo. Las teorías constructivistas fundamentales, ¿no? Las que más se manejan hoy en la educación, que es la teoría psicogenética de Piaget, la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel y la teoría del aprendizaje sociocultural de Lev Vygotsky. ¿Tuvieron oportunidad de leer el material antes de la sesión? Para saber si tienen algo en particular, algún aspecto que no hayan comprendido antes de pasar al resumen del tema. No, la verdad No, no tuve tiempo, no, doctora. no han tenido tiempo. Ok. Bueno, vamos entonces. Ya tampoco con la tarea de la semana tienen problema. Ya saben que es un foro. La unidad 3 lo vieron, me dijeron que se veía bien, que no, que sí les aparecía. Déjenme mostrarles aquí de todas maneras. Esta semana tienen un foro sobre las teorías constructivistas. Wow, perdón. Foro sobre las teorías constructivistas que tiene las siguientes preguntas detonadoras. ¿Cómo se originó el constructivismo en la educación? ¿Qué significa que el estudiante sea un constructor activo de su propio conocimiento? ¿De qué manera el aprendizaje colaborativo se integra dentro de los principios del constructivismo? ¿Y qué críticas se han hecho al enfoque constructivista en la educación? Vamos, caramba.
Esas son las preguntas detonadoras del foro que deben completar esta semana. Recuerden que no es solo publicar sus respuestas a estas 4 preguntas, sino que deben comentar al menos las publicaciones de 2 de sus compañeros. Porque la idea del foro es precisamente que se genere un debate, una participación asincrónica ahí entre ustedes durante la semana para mantener ese aprendizaje vivo, activo y que también sea colaborativo, ¿no? Como van a estudiar esta semana. Entonces, estas son las 3 preguntas, perdón, las 4 preguntas de la semana. Tienen hasta el próximo domingo en la noche para responderlas y participar. Y la otra actividad es la actividad formativa de la unidad 3, que consiste en un mapa mental sobre la teoría del aprendizaje significativo. Tiene igual límite de entrega el 6 de abril. Esas son las 2 evaluaciones que van a tener esta semana. Permítanme aquí compartirles en plataforma. Ven aquí. Teorías del constructivismo y actividad formativa de la unidad 3. Vamos allá. Como ven, aquí les dice profundizar en la teoría y organizar sus ideas centrales de manera creativa en un mapa mental. En un mapa mental. Esa es la actividad formativa número 3, de la unidad 3. Y tienen además un foro. El foro sobre teorías del constructivismo. Aquí les aparece. Y vean aquí las 4 preguntas detonadoras para discutir en el foro. Las normas del foro ya las conocen. Deben fundamentar, argumentar bien sus publicaciones y tratar de comentar al menos las ideas que comparten 2 de sus compañeros. Vean aquí, lo dice. Bien, esas son las actividades de esta semana que cierran el día 6 de abril, el próximo domingo. Si no hay ninguna duda, ninguna pregunta, vamos a el resumen del tema. Vamos a las ideas centrales, que como les decía, tienen como temario la teoría de la psicología genética de Jean Piaget, la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel y la teoría sociocultural de Vygotsky. Lo más importante aquí es recordar que el constructivismo surge como una corriente de pensamiento no solo en la educación, sino en general en el campo de las ciencias sociales a mediados del siglo pasado, o digamos que en el segundo tercio del siglo pasado, y se aplica en el campo educativo a partir de, digamos, que una reconsideración, una reevaluación de lo que el conductismo, corriente que estudiaron o teoría que estudiaron la semana pasada, lo que el conductismo había establecido como paradigma dominante en la psicología hasta ese momento, que todos los cambios internos del ser humano no eran accesibles para la ciencia porque entendían que la naturaleza
de la subjetividad humana no era observable empíricamente y por tanto no se podía constatar, no se podía estudiar científicamente. Por eso el conductismo se centró en la conducta, como dice su propio nombre, ¿no?, de esta teoría. Observación y modificación de la conducta del sujeto a partir de un esquema de ensayo-error o estímulo-respuesta. Ahí vieron la semana pasada el conductismo clásico de Iván Pavlov y los desarrollos ulteriores a través de Watson, Thorndike y hasta Skinner, que es el que formula las bases de lo que hoy conocemos como el conductismo operante o conductismo instrumental. Refuerzo, castigo, estímulo, respuesta. Sin embargo, esa teoría, esas explicaciones resultaban insuficientes para estudiar diferentes aspectos de la naturaleza humana, porque quedaba oscuro el aspecto interno, la subjetividad, las necesidades, los intereses, las motivaciones y el proceso de aprendizaje, cómo aprende la persona a partir de sus procesos internos, cómo funciona la mente humana durante el proceso de aprendizaje no era explicada por el conductismo. Surge entonces esta nueva corriente llamada, o que hoy conocemos como el constructivismo, que se centra en una nueva concepción del aprendizaje, una nueva comprensión de cómo el ser humano aprende, ya no solamente centrada en la conducta, sino también en la capacidad que tiene el ser humano de reflexionar acerca de sus experiencias. Y plantea que en esa reflexión y en compañía de otros, como vamos a ver en la teoría del aprendizaje sociocultural, es que el alumno va construyendo su propia visión, le va dando sentido a su aprendizaje, que es lo que Ausubel llamó aprendizaje significativo. Entonces, el constructivismo plantea que hay dos formas básicas o fundamentales de aprender. Una, la manera clásica que había explicado el conductismo y que venía desde la pedagogía tradicional, que es el aprendizaje memorístico, repetitivo, más bien de carácter reproductivo. Y la otra forma es una manera más activa, digamos, desde el punto de vista mental del alumno, porque implica el proceso de internalización, de recuerdo, de conectar de manera receptiva lo nuevo que aprende en el aula, lo que lo ayuda al maestro a aprender de manera receptiva, lo asocia con lo que ya conoce, lo asimila y luego otra cuarta forma, digamos, de aprender, que es el aprendizaje por descubrimiento, que es cuando el maestro no le da completamente toda la información, no le expone el contenido de manera íntegra para que él lo memorice o lo repita, como sucede en las formas de aprendizaje anterior, sino que a partir de lo que ya él recibió de manera memorística o receptiva, que acumuló, digamos, y asoció en sus estructuras mentales, le va a permitir encontrar nuevos rasgos, nuevos caminos para aprender, nuevas aristas del contenido que el maestro inicialmente solo le presenta y lo ayuda mediante actividades a ir descubriendo por sí mismo. Entonces, la idea general del constructivismo es que hay
dos formas básicas que a su vez están compuestas por cada una por dos procesos. El repetitivo y memorístico, en que el alumno es pasivo, solo recibe y almacena en memoria el contenido que debe aprender. Y la segunda forma, que es un poco más activa, es por recepción y descubrimiento. Ahora, ¿cómo se producen esos procesos de recepción y descubrimiento? El primero que lo va a explicar es Piaget. Piaget explica que el aprendizaje no solo implica cambio en la conducta, sino también una reorganización de lo que él llama estructuras cognitivas del sujeto, del alumno. Y esas estructuras cognitivas, o sea, estructuras de la mente que intervienen en el aprendizaje, él las llamó esquemas mentales. Él dice, su teoría todavía se aplica hoy, es una de las teorías dominantes en la educación. Él dice que esos esquemas mentales que va desarrollando el sujeto, construyendo el sujeto en la medida que aprende y se desarrolla, van a ir aumentando cada vez más en complejidad según el niño o el alumno va pasando de una etapa de desarrollo a otra. Esas etapas del desarrollo que tienen que ver con la maduración de los procesos mentales y el aumento de las capacidades cognitivas del alumno, Piaget lo llamó estadios del desarrollo cognitivo. Está claro que cuando hablamos de cognición, estamos hablando de aprendizaje, ¿verdad? De apropiación de todo lo que está a nuestro alrededor. Entonces él decía que primero se crean unas estructuras cognitivas asociadas a esquemas, a relaciones entre conocimientos y experiencias que cada vez se van complejizando más según el alumno vaya pasando por diferentes etapas de su desarrollo. Y dice también que cada uno de esos niveles implica un estadio de desarrollo que crea las condiciones para el siguiente. De modo que esos 4 estadios o etapas que él definió como el sensoriomotriz, el preoperatorio, ahora lo vamos a ver, el de las operaciones concretas y operaciones formales, él dice que un estadio crea las bases para el desarrollo de esquemas mentales más complejos, desarrolla más capacidades y se va a manifestar en las características del siguiente estadio. Por eso dice que los procesos mentales de los alumnos cada vez van a ir siendo poco a poco más complejos, van a tener más capacidades en la medida en que esos esquemas mentales se enriquezcan. ¿Cuáles son los detalles de los estadios? En plataforma les sale, tienen un cuadro en el cual se muestran las características de cada uno de ellos. Yo les proporciono aquí solo un resumen. Decíamos que son 4 etapas o estadios. El primero es el sensoriomotor, que va de 0 a 2 años. En ese periodo hay también diferentes momentos, lo que él llamó subestadios. Pero lo que predomina en esa etapa es que el niño aprende primero a reconocer su cuerpo, a dominar su cuerpo, debe desarrollar la motricidad gruesa, aprender a desplazarse, a gatear, a caminar. Y todo su aprendizaje va a girar en torno a lo sensorial. La fuente fundamental de aprendizaje es la experiencia sensorial. De ahí la importancia de la estimulación temprana que hacen los maestros, los colegas que trabajan en los niveles iniciales
de educación, lo que corresponde al maternal, al kinder, porque crea las bases para los estadios posteriores y va a desarrollarse el niño más en la medida en que tenga una mayor estimulación sensorial, mayor interacción, más experiencias de conocer cosas nuevas. Es aquí donde van a reconocer las diferentes texturas, van a desarrollar el gusto por determinados alimentos, van a tocarlo todo, porque todo su aprendizaje va a satisfacer una enorme curiosidad que caracteriza esa etapa a través de lo sensorial. Luego, de 3 a 7 años aproximadamente, no se comporta igual en todos los sujetos, ahí va a seguirse incrementando la capacidad cognitiva del alumno. Ahí ya va a empezar a entender lo que pasa a su alrededor, pero siempre a través de su propia experiencia, de la reflexión o la comprensión solo a partir de lo que él ha vivido. A eso se le denomina egocentrismo del niño. El niño todavía es incapaz de ponerse en el lugar de otro. Por ejemplo, no le podemos decir a un niño de esa edad, con la idea de que vaya a comprenderlo plenamente, que hacer algo no está bien, sino habría que pasar por no está bien porque lo daña a él mismo. Todos sus juicios en esa etapa son también sensoriales y están centrados en su propia experiencia, su propia visión que se ha ido creando en esos esquemas mentales del mundo que lo circunda. Luego ya lo tenemos, lo que sería la primaria alta, ¿no? De 8 a 12 años, ya iban haciendo, dejando de ser tan egocéntricos, pueden entender la situación de los demás, pueden fantasear, imaginar cosas, comprender conceptos que no tienen frente a sí, aunque todavía no tienen un gran desarrollo del pensamiento abstracto. Los grandes conceptos científicos, morales, todavía a esa edad no están suficientemente maduros para imaginar de manera abstracta algo que no tiene relación con ellos, que no está en el presente. Por eso se denomina estadio de operaciones concretas. La maduración de sus procesos mentales no le permite todavía un desarrollo del pensamiento lógico que los permita hacer grandes generalizaciones, proyectar. La creatividad está basada fundamentalmente en lo manual, en lo observable, hasta que ya a partir de los 12, 13 años, hasta el final de la adolescencia, aunque aquí Piaget se quedó en 17, 19 años, sabemos que la adolescencia continúa, ¿no? Pero ya lo característico de esta edad y de este estadio de desarrollo es que ya hay una maduración de los procesos mentales que le permite operar con los procedimientos del pensamiento lógico o de la lógica formal. Por eso este estadio se denomina estadio de operaciones formales. Empiezan a crearse su proyecto de vida, pueden formularse hipótesis, supuestos, manejan el concepto de plan, de probabilidad. Es el estadio superior del desarrollo cognitivo. Entonces, pues, lo más importante aquí es tener en cuenta que siempre debemos recordar que un estadio va a crear las condiciones del siguiente. Lo que no se ha desarrollado en el estadio anterior va a implicar un cierto rezago en el desarrollo del aprendizaje del alumno. Y la esencia de esa comprensión es que precisamente un proceso de desarrollo
que sí reconoce el papel del comportamiento, de la conducta, como fuente de aprendizaje, pero el énfasis del constructivismo es ayudar a que el alumno desde afuera, mediante la colaboración con otros, con ayuda del docente, se produzca este proceso que ven en el esquema, que el niño desarrolle, amplíe sus estructuras mentales en contacto con el entorno social, en ese constante proceso de asimilación de lo nuevo, que a su vez le va a permitir lo que Piaget denominó acomodación o surgimiento de nuevas estructuras mentales o enriquecimiento de las anteriores. De modo que la base del constructivismo empieza aquí, con Piaget, en el vínculo entre lo genético, lo propio del sujeto, que va a ir construyendo y desarrollando sus capacidades intelectuales en relación con el entorno, y eso le va a permitir el surgimiento de nuevas estructuras mentales que son las que le van a permitir ese desarrollo en un proceso que él llamó asimilación y acomodación. Después vamos a ver cómo Ausubel, ahora mismo, recupera este esquema y le agrega la capacidad de aplicación del conocimiento para que este proceso termine generando un aprendizaje significativo, que fue lo que él llamó. Entonces, resumiendo la teoría de Piaget y sus aportes al constructivismo, diríamos que para él el aprendizaje tiene dos momentos. Por eso al principio les decía, tiene un momento repetitivo y memorístico, que consiste en la asimilación. Cuando el alumno integra en sus estructuras mentales lo nuevo que acaba de observar, aprender, tocar, escuchar. Y ese proceso de asimilación, que es a partir del aprendizaje, véanlo aquí, repetitivo y memorístico, luego va a generar una reorganización de esos esquemas mentales. Es como una bola de nieve, vamos a ponerlo muy didácticamente, mediante la acomodación de lo que ya él sabía, siempre adaptándose a las condiciones del medio ambiente, del entorno. ¿Ven? Aquí. Entonces, por eso que se dice que el constructivismo tiene dos formas de aprender o de enseñar. De manera repetitiva o memorística, que corresponde a la fase de asimilación, y luego la recepción, reorganización y capacidad de explorar o descubrir este entorno para acomodar, como decía Piaget, o reorganizar sus esquemas mentales. O que si no hay una asimilación, si el alumno no entiende y no recuerda lo que se le está enseñando, lo que le está ayudando a aprender, pues no va a incrementar su desarrollo intelectual, mental, porque no puede asociar lo que aprendió a nada que ya sabía, y por tanto eso no va a generar nuevas estructuras mentales. Y ahí viene Ausubel, precisamente en ese punto. Rescata Ausubel la teoría de Piaget y se convierte en otro clásico del constructivismo, con su teoría del aprendizaje significativo. Ausubel dice que cuando en ese proceso de asimilación y acomodación el alumno descubre cómo transferir los conocimientos nuevos a la práctica, pone en contacto lo nuevo, integra lo nuevo que aprendió a lo que ya sabía, a sus estructuras mentales previas, y logra entenderlo porque sabe cómo aplicarlo, ahí es donde el aprendizaje realmente
adquiere sentido para el alumno y se consolida, porque no solo es un proceso mental, sino que implica que se ponga en relación con lo que significa esa nueva información. También define los dos tipos de aprendizaje que había utilizado Piaget, el repetitivo o memorístico, y en vez de decir que es por recepción, dice que es un aprendizaje significativo o aprendizaje profundo, porque el alumno descubre que no solamente lo entiende, sino descubre para qué le sirve el nuevo conocimiento en relación con lo que ya sabía. Hay un proceso todavía más activo que el de Piaget. En este sentido, para propiciar ese aprendizaje, Ausubel propone una serie de estrategias docentes para ayudar al alumno un aprendizaje, a que alcance un aprendizaje más efectivo, más a largo plazo y más cercano a su necesidad de aprender. Ahí, por ejemplo, están estas 5 estrategias que le permiten al maestro ir llevando al alumno de la mano en ese proceso de asimilación, acomodación mental y significación cuando descubre de qué se trata y para qué le sirve. Por eso habla de preinterrogantes y preguntas intercaladas. Todos los que somos docentes sabemos que la estructura de una clase siempre empieza con una fase introductoria, donde por lo general incluimos siempre preguntas o planteamientos que también llamamos preguntas detonadoras, que no son otra cosa que los preinterrogantes a los que se refería Ausubel. Después tenemos organizadores anticipados, organizadores previos. Un ejemplo clásico es lo que yo les preguntaba hoy. ¿Pudieron revisar el material? ¿Llegan a la clase ya con un conocimiento previo del tema o llegan de manera tradicional a enterarse en la asesoría para después ir a buscar? Bueno, Ausubel y el constructivismo dice que el alumno tiene que llegar al momento del aprendizaje con una preparación que le permita anticipar la significación de lo que va a aprender. El alumno no debe llegar al aula a enterarse de pronto de qué es lo que le toca, sino debimos haberlo preparado desde la clase anterior, no con tareas para reforzar lo aprendido solamente, sino con actividades que lo preparen para recibir el nuevo conocimiento. Digamos, actividades motivadoras previas. Un ejemplo típico es el aula invertida. Sí saben lo que es el aula invertida, ¿verdad? Se puso muy de moda durante la pandemia. ¿Conocen esa técnica de aula invertida? Pues según yo podemos apoyarnos de videos, no sé si estoy bien, o esquemas, no sé. Sí, pero no solamente. De hecho, el aula invertida, la idea, característica fundamental es que usted le pide al alumno lo que yo les pedía hoy, y se los dije en la primera sesión, para hacer más eficiente el aprendizaje, el alumno debe llegar al aula o debe llegar a la clase con conocimiento, una aproximación previa al nuevo contenido. Por eso se llama aula invertida. El alumno estudia primero el contenido de la clase y después va a la clase. Y ahí es donde pasa lo que dice Jenny. En el aula invertida, usted le puede dar al alumno una tarea de un mapa mental, que vea un video, que haga una lectura previa, para que llegue a la clase ya
no con el 100% del conocimiento, por supuesto, pero llegue al menos con dudas, con interés, porque sabe a qué viene a la clase. Ese es el aula invertida, que es un ejemplo de esta estrategia docente de organizadores anticipados. Luego están los mapas mentales, mapas conceptuales, los organizadores gráficos, digamos, ¿no? Cuadros comparativos, cuadros sinópticos, que ayudan porque son técnicas o estrategias constructivistas, porque ayudan al alumno a organizar su pensamiento y a organizar sus ideas a partir de lo que hace con sus compañeros. Cuando se aplica el trabajo colaborativo, se hace un único mapa mental construido entre todos. Por tanto, el aprendizaje es mucho más rico. Y después están los resúmenes, las analogías o estudio de caso, ejemplificación. Todas estas técnicas o estrategias que planteaba Ausubel como tipos generales son estrategias docentes típicamente constructivistas. ¿Qué más nos aportó o nos aporta hoy Ausubel? De hecho, Ausubel es contemporáneo, falleció en el año 2022, en tiempos de pandemia. Es un psicólogo muy reciente. Entonces, él dice, vean aquí, se los voy a agrandar para que lo vean mejor el cuadro, que hay 4 tipos de aprendizaje, ya no solo los 2 anteriores. Y por tanto, así deben ser las estrategias de enseñanza. Vean aquí en el cuadro, hay un aprendizaje significativo que se puede realizar y un aprendizaje memorístico, vamos a decirlo así, ¿no? Ahora, el aprendizaje significativo, ¿cómo se puede lograr? De manera receptiva o memorística, que va a favorecer la asimilación mediante explicaciones orales, ejercicios de repetición, donde usted ponga al alumno a aplicar el mismo conocimiento en diferentes situaciones, de modo que ahí ese aprendizaje significativo va a tener en la base el aprendizaje memorístico. Yo siempre le digo a mis alumnos, si usted no tiene dinero en su bolsillo, en su cartera o en el banco, no puede comprar nada, ¿verdad? Bueno, pues aquí sucede lo igual. Si usted no tiene conocimiento almacenado en su memoria, no puede aprender nada nuevo o lo aprende, pero no va a enriquecer su desarrollo intelectual, porque no tiene con qué aprender, no tiene estructuras mentales previas que lo apoyen. Esa es una de las razones del rezago educativo, por ejemplo. Desde el punto de vista cognitivo, esa es la principal causa del rezago educativo. La no consolidación de los esquemas mentales previos. Y la ausencia de memorización en el aprendizaje. Ese debe ser la base del aprendizaje memorístico, pero lo que no se puede quedar ahí. Tiene que pasar a una fase o a un nivel de aprendizaje profundo que puede ser mediante el descubrimiento guiado, por ejemplo. ¿Qué cosa es el descubrimiento guiado? Primero, usted le pone al alumno algunas actividades que él va a realizar bajo su conducción, le va a enseñar estos procesos algorítmicos que son las rutas de cómo resolver los ejercicios, digamos. Por eso es descubrimiento guiado. Y poco a poco lo va soltando para que sea más autónomo. Lo va enfrentando con problemas más complejos para que ellos resuelvan por sí mismos. Es esta segunda columna que va desde lo memorístico hasta la resolución de problemas, que va a favorecer ya ese aprendizaje profundo. Y el descubrimiento autónomo, que es cuando el alumno debe descubrir por sí mismo.
Usted lo pone en la tarea y él tiene que buscar cómo hacerla. Crear una forma propia, novedosa, original. Es el caso de lo que estamos usando ahora, ¿no? Los proyectos. Usted guía al alumno, le da la tarea, le enseña los procedimientos, las rutinas, pero lo deja para que investigue, para que resuelva los problemas, proponga alternativas por sí mismo. Esas son las 4 clases y estrategias de aprendizaje que se deben utilizar según esta teoría para lograr un aprendizaje significativo del alumno. Vamos a ver de Piaget y de Ausubel. ¿Qué dudas tienen? ¿Qué dudas conservan? Preguntas. Pueden ir a la plataforma si quieren, ver si tienen alguna duda ahí. Yo, doctora, pues yo creo Sí, que no hay duda. Solamente, pues que es como que lo de nuestra práctica, ¿no? Nuestra práctica educativa. Este, así es. Estas teorías, el aporte que tienen es que son la base de nuestra práctica educativa de hoy. Hoy en día toda la educación tiene la educación en México, en su mayoría tiene como sustento la teoría de Piaget y la de Ausubel, y la que vamos a ver a continuación, que es la de Vygotsky. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en un modelo educativo que es constructivista en cuanto a metodologías, en cuanto a modelo educativo, que es el que le corresponde, es un modelo educativo humanista, que es el papel que le asigna al alumno. Por eso utiliza estas metodologías que ponen al alumno en el centro del problema, ¿no? De su aprendizaje. Vamos a ver entonces, alguien más, algún otro compañero que tenga alguna duda, que quiera hacer algún comentario. Nada, nada pendiente. Bueno, me alegro mucho de eso. Muy bueno, porque ahora cuando vayan a plataforma, pues ya tienen una orientación más clara de qué se tratan estas 3 teorías que son fundamentales en la educación mexicana de hoy. Vamos a ver la tercera teoría que tienen para estudiar esta semana, que es la teoría del aprendizaje sociocultural. También se denomina enfoque histórico-cultural del aprendizaje o enfoque histórico-cultural del desarrollo de las funciones psíquicas superiores. Esa es la denominación original de esa teoría. ¿Qué distingue esta teoría de Lev Vygotsky de las anteriores? Bien, en el caso de Piaget, ya vimos, dice, los esquemas mentales no es la conducta la que domina el aprendizaje, sino el desarrollo cognitivo, que es a partir de la creación y desarrollo por etapas de esquemas mentales. Esquemas mentales que se van a desarrollar mediante un proceso de asimilación, que es la creación y la conservación, mediante la comprensión, el recuerdo de nuevas ideas y después la acomodación, como nuevas ideas van reajustando, incrementando, yo le decía como una bola de nieve cognitiva,
los esquemas mentales anteriores. Y todo eso en la medida en que el niño va interactuando en un determinado ambiente. Pero Piaget se concentraba en lo mental, en lo intelectual. Después llega Ausubel y dice, ok, pero no es solo asimilación y acomodación. Para que ese aprendizaje sea a largo plazo y sea profundo, el niño o el alumno tiene que encontrarle sentido, tiene que vincular lo que aprendió con lo que está aprendiendo y con su utilidad o aplicación práctica, para que tenga un sentido personal para él. Y es en esa medida en la que ese aprendizaje va a ser más eficiente, más eficaz, más profundo y más a largo plazo. Pero Ausubel hablaba de igual esquemas mentales, memoria, significación, todo es mental. Y ponerlo en práctica y observarlo en la práctica o aplicarlo. Pero Vygotsky le agregó un elemento muy importante. Vygotsky dijo en su teoría que es las relaciones sociales del alumno, sus interacciones y su comunicación con los demás en un momento histórico, cultural, concreto, lo que le va a permitir desarrollar sus funciones psíquicas superiores, o sea, lenguaje, pensamiento, inteligencia, que son la base del desarrollo mental, intelectual del ser humano. Entonces, a diferencia de los dos anteriores, Vygotsky pone la clave del desarrollo intelectual en lo que hace el alumno, cómo el alumno se comunica e interactúa con su entorno a través del lenguaje, se apropia de la cultura y de las condiciones muy específicas en las que vive. Por eso su teoría la denomina enfoque histórico-cultural. ¿Qué significa eso? Que es en un momento específico, en una cultura concreta, en un entorno particular. Que además caracteriza a Vygotsky. Él no abandona lo anterior. Él dice, sí influyen los factores heredados. La condición humana nos habilita, vamos a decir así, con toda una serie de capacidades, como atención, percepción, sensación y memoria, que son factores innatos, individuales, heredados, pero ellos solo se van a desarrollar con lenguaje, pensamiento e inteligencia en un entorno sociocultural específico. Y esa es la clave de la teoría del aprendizaje sociocultural. ¿Qué nos da? Nos da una noción muy importante hoy. Porque si él dice que el alumno aprende a través de sus relaciones sociales, de su comunicación, en una cultura específica, tú dirías, ¿y cómo aprende? Él dice, hay dos momentos. Hay un momento externo donde se necesita un mediador. Se necesita de alguien que conduzca al alumno, que lo ponga en contacto con ese entorno, que le ayude a recibir, a apropiarse de esa cultura que lo rodea, podemos decir cultura y contenidos de aprendizaje, mediante la interacción. O sea, no es un proceso espontáneo, natural de desarrollo, porque el niño va creciendo, como decía Piaget, que incluso marcaba por edades, ¿no? Él dice, Vygotsky dice que no, que es la actividad conjunta con otros que tienen algo que enseñarle, lo que le va a permitir desarrollar el lenguaje, tener nuevas experiencias.
y que ahí hay un proceso que él denominó mediación, que es lo que decimos hoy, como decía Jessica o Jenny, no recuerdo cuál de las dos fue, que dijo, se parece a lo que hacemos. Y yo, no, es que lo que hacemos es por estas teorías. Nuestra docencia se monta de una manera particular en base a estas teorías, que son teorías psicológicas esencialmente. Y él dice, el maestro tiene que ser un mediador, un guía. Y esa idea del maestro como auxiliar, guía, mediador, es de Vygotsky. Es de Vygotsky y se relaciona con esta noción, que a lo mejor recuerdan ustedes de la licenciatura, el concepto de zona de desarrollo próximo. Vygotsky dice, todos los humanos estamos capacitados con sensación, percepción, atención y memoria para aprender. Pero nos vamos a desarrollar, va a desarrollarse nuestro lenguaje, nuestro pensamiento e inteligencia a partir de en qué medida interactuamos con alguien que nos pueda enseñar. No tiene que ser solamente el maestro, no tienen que ser solo los padres. Puede ser cualquier persona de la que podamos aprender, que nos va a apoyar, a mediar en esta zona de desarrollo próximo, que él definió como esto es una noción vital, como la distancia entre el nivel actual de desarrollo que tú tienes y que te permite resolver de manera independiente ciertos problemas y el nivel de desarrollo potencial, que es lo que pudieras llegar a ser en colaboración con los demás o bajo la guía de un adulto, o lo que él llamó el mayor conocedor. Entonces, la idea del maestro mediador se deriva de la concepción de Vygotsky de zona de desarrollo próximo. El maestro debe guiar al alumno, debe llevarlo, nuestra tarea es llevarlo de lo que él puede hacer solito hoy, conducirlo, ponerle circunstancias o actividades de aprendizaje en las cuales él aprenda a hacer cosas nuevas hasta que sea totalmente autónomo y esté preparado para aprender algo más. Esta es la base de qué tipo de aprendizaje. A ver, ¿cuál es el aprendizaje típicamente constructivista? ¿Qué tipo de actividad ponemos a nosotros a hacer nuestros alumnos precisamente para que desarrollen esa zona de desarrollo próximo? A ver, y que sea con ayuda de otros mediadores. Puede ser el trabajo colectivo. Diferentes formas de trabajo colectivo, trabajo grupal. En particular, el trabajo colaborativo y el aprendizaje cooperativo. ¿Quién sabe cuál es la diferencia entre uno y otro? Son los métodos constructivistas por naturaleza. ¿Qué diferencia hay entre aprendizaje colaborativo y el aprendizaje cooperativo? Pues yo creo que uno se encarga de solamente aportar, ¿no? Lo que sabe, lo que entiende, los aprendizajes previos que tiene sobre ese tema, y otro solamente es hacer lo que me indican. Está cerca, muy cerca. La idea es esa que nos comparte Jenny.
el trabajo colaborativo implica que en un equipo usted le da una tarea, cómo se desarrollan esos dos métodos. El colaborativo es el más sencillo desde el punto de vista cognitivo, porque usted le da una tarea, le plantea un problema, le da una actividad a un equipo y ellos de manera autónoma se distribuyen las tareas y cada cual aporta, como dice Jenny, lo que más sabe, lo que puede hacer. Se distribuyen de manera independiente las tareas. El maestro solo conforma los equipos y les da la tarea. Luego supervisa y evalúa. Ahora, el aprendizaje cooperativo es un nivel más complejo y más completo desde el punto de vista constructivista. ¿Por qué? Porque en el cooperativo, el maestro diseña los equipos, plantea la tarea o presenta el problema, pero distribuye los roles en el equipo. El maestro es el que decide quién va a hacer qué rol va a desempeñar cada alumno en el trabajo y cómo lo debe hacer el maestro, teniendo en cuenta lo que nos dice Vygotsky. El alumno se va a desarrollar siempre con ayuda de otros. Y ese otro, o como él llamó, el más conocedor. Ahí usted, entonces, en el aprendizaje cooperativo, lo que tiene que hacer es decir, bueno, yo conozco al grupo y en este equipo yo voy a poner a Pepe, que es muy bueno con las matemáticas. Voy a poner a Liliana, que comprende muy rápidamente los problemas porque tiene un buen desarrollo de la comprensión lectora. Voy a poner a Pedrito porque es muy bueno en la representación gráfica, en los dibujos, en las manualidades. Y voy a poner a Humberto, que está muy rezagado en comprensión lectora y en matemática, para que Humberto sea el que diseñe el trabajo final. Vamos a hacer así. Entonces, el maestro conforma, organiza la composición del equipo intencionadamente para lograr que haya diferentes capacidades en el equipo y que todos puedan aportar algo para el desarrollo del otro. En el colaborativo ellos deciden, trabajan en grupo y se desarrollan otros procesos de comunicación, de interacción, se desarrollan valores. Pero el cooperativo, que requiere el que el maestro decida cómo va a ser la dinámica de aprendizaje, se basa en la noción de zona de desarrollo próximo. Para que siempre haya algún miembro del equipo que tenga algo que enseñarle al otro. No quiere decir que todos sean buenos y todos sean malos o rezagados, sino que haya un equilibrio para que el aprendizaje sea más constructivista. Y esas son dos técnicas o dos estrategias típicamente constructivistas. Entonces, un poco para concluir, cerrar las ideas centrales del constructivismo, vamos a ver cómo la teoría del aprendizaje sociocultural, que engloba todos los presupuestos anteriores, define la función del docente. En relación a lo que vimos, entonces el maestro es el mediador, el facilitador del aprendizaje del alumno. Es el que lo va a guiar y va a diseñar actividades que favorezcan ese aprendizaje significativo del que nos hablaba Ausubel. Que no solamente tú aprendas con ayuda del otro, sino que le encuentres sentido, descubras nuevas aristas que van a consolidar tu aprendizaje a largo plazo.
No es lo mismo que se lo explique el maestro a que lo descubran una actividad práctica. La fase de aprendizaje por descubrimiento. Primero guiado y después autónomo. Entonces ven que estas dos ideas centrales recogen todo, recuperan todo lo que habían dicho Piaget, Ausubel y el propio Vygotsky con anterioridad. ¿Cuáles son las otras dos ideas importantes que no podemos olvidar? El papel de la retroalimentación. ¿Para qué retroalimentamos al alumno? ¿Para que el alumno comprenda su calificación? No es ese el sentido. La idea es no solamente evaluar el resultado final, sino ayudar al alumno a identificar cuál es su fortaleza y dónde están sus áreas de oportunidad. Porque el proceso de aprendizaje constructivista no se queda en el aula. Va a ir también al trabajo independiente. ¿Quién guía a distancia? Después, en la revisión de las tareas, el maestro con la retroalimentación. Entonces hay que entender la retroalimentación desde el constructivismo, no como una explicación de la calificación, sino como una oportunidad de seguir guiando al alumno para que sepa que lo está haciendo bien o qué es lo que de plano todavía debe trabajar. Esa es también ahí la mediación en el aprendizaje. Y ya la última idea es que la función del maestro y del aprendizaje debe estar dirigida a desarrollar lo que llamamos habilidades metacognitivas. ¿Qué es eso? ¿A qué se refiere la metacognición? Si han escuchado ese concepto de metacognición, lo que es metacognitivo. De hecho, viene en el plan de estudios de la educación básica ahora. Crear sus propios aprendizajes. Exactamente. Es que el alumno no solo cree sus propios aprendizajes, sino que aprenda a aprender. Que él primero identifique cómo aprende mejor, que él desarrolle habilidades que le permitan ir construyendo su propio pensamiento y su propio aprendizaje. Las habilidades metacognitivas son habilidades de regular el aprendizaje. Tomar conciencia acerca de cómo pensamos, cómo aprendemos mejor. Y ahí el maestro tiene una función vital también, porque tiene que irle poniendo actividades de manera tal de que el alumno aprenda a aprender, primero guiado, después mediado por los otros, con el trabajo colaborativo, y después solución de problemas o proyectos que le requieran cierta autonomía y ir desarrollando esa autonomía de aprendizaje. Todo lo que hacemos hoy, como bien decía Jenny, ¿no? Está basado en estas teorías. Por lo mismo que les decía, tenemos un modelo educativo humanista que pone al alumno en el centro de su aprendizaje y su educación y se apoya teóricamente en la psicología educativa que está en la base del constructivismo. Piaget, Ausubel, Vygotsky, Brunner, que fue el que desarrolló la teoría del aprendizaje por descubrimiento. Entonces, aquí tienen las teorías que explican cómo debemos trabajar los docentes si queremos ser guías, mediadores de un aprendizaje profundo en los alumnos. Lo que nos queda... Ay, ¿qué pasó aquí? Ay, Jessica. Aquí lo que nos queda, que marcaba Jessica y algo, bueno, es recordar que tenemos el mapa mental y el foro como actividades de aprendizaje para el próximo domingo.
¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿En qué más los puedo apoyar? Ustedes me disculpan, yo estoy un poco agripada. ¿Comentarios sobre las actividades, las tareas? Yo, doctora, para elaborar el mapa mental, ¿puedo usar cualquier herramienta? Puede ser en Word, Sí, Canva, igual. sí, pero tiene que descargarla y guardarla en PDF, porque si no, no se puede abrir desde la plataforma. Puede hacerla en cualquier aplicación siempre que después la guarde como PDF y la suba en plataforma como PDF. O en un Word, pero no enganche el enlace. Tiene que poner el mapa, la imagen del mapa. Ok, No debe ser en un enlace externo, porque puede pasar que no se vea y entonces pierda su calificación. gracias. Adelante, otra pregunta. No necesitan más ningún apoyo. Suficiente de asesoría por hoy. Ya estamos en tiempo, de hecho. Bien, alerta con el tema de las actividades de aprendizaje para que no tengan problema al terminar la materia, ¿ok? Bien, bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta, no tiene ninguna otra dificultad ni duda, pues que tengan lindo fin de semana. Nos vemos ya para nuestra penúltima y cuarta sesión la semana próxima. Gracias. Lindo fin de semana. Gracias, Gracias, igualmente. doctora. Gracias, doctora, igualmente. Hasta luego.